Bien, lo que vamos a presentar hoy es el fundamentos epistemológicos de la pedagogía. Vamos a presentarles una serie de autores que nos indican sus conceptos propios alrededor de este concepto epistemológico asociado a esta pedagogía. Partimos del concepto. El concepto de la palabra pedagogía se deriva del griego paidos, que significa niño, y aigem, que significa guiar o conducir. Algunos autores definen esta ciencia como un arte, como un saber o una disciplina, pero están de acuerdo que se encargan precisamente del efecto educativo y de todo lo que conlleva a desarrollar un buen aspecto educativo. Sin embargo, a nivel epistemológico, la pedagogía hoy en día se va a considerar como una teoría de la ciencia que ya está basada principalmente en tradiciones científicas, desde la gnoseología, la filosofía de la educación o incluso la sociología, utilizadas como una ciencia. Es decir, esa epistemología se considera apoyo de muchas de las ciencias que ya conocemos y que ya son consideradas como tal. Sin embargo, algunos de los autores apoyan a este tipo de ciencias. Por ejemplo, el caso de Flores, en 1994, él afirma que no solo es otra disciplina paralela a la sociología, él le da un enfoque muy sociológico. Sin embargo, dice que también implica la psicología, la economía o la filosofía, sino también puede ser una especie de un saber social, es decir, aquello que va a enseñar a la sociedad a ser cada día mejor y a emprender proyectos cada vez mejores. Ballester en el 2012 nos dice que en el caso de la pedagogía, dice, al emerger la pedagogía en la epistemología, básicamente se torna como una herramienta que nos permite ir a sus fundamentos y entender no solo a la relación de la teoría con la práctica, sino a la manera en que el conocimiento puede llegar a modificar, favoreciendo o afectando la vida social de las personas. Esto es un punto muy importante porque posteriormente abarca, también tiene su concepto propio y nos dice que él, sin embargo, considera que tiene como objeto esta pedagogía su propio estudio, que no es nada más a la educación, sino a cualquier área de formación, a cualquier área donde necesitamos aprender, necesitemos enseñar. Además de todas las modalidades con las que los saberes sensoriales, es decir, la vista, el olfato, el gusto, se puede dar la capacidad de aprender. Entra esto a formar parte del área del saber pedagógico. Sin embargo, ¿a dónde va enfocado? Precisamente a resolver los problemas en el ámbito educativo, cosa que concuerda mucho con Ballester y con Zavala. Sin embargo, en este sentido, Zuluaga y Flores dice que van a coincidir con los conceptos anteriores, que van a coincidir con esas conceptualizaciones cuando se refiere solamente en el ámbito de enseñanza. Solamente en esto, dice, como aquellos saberes específicos y rigurosos que deben ser sociabilizados y compartidos entre profesores y estudiantes en un afán de construir y reconstruir esos aprendizajes. Es decir, aquí ya denota propiamente que el profesor tiene que transmitir esos conocimientos al educando y lo tiene que hacer de la mejor manera, de la forma más contextual posible para que él desarrolle esas técnicas, esas habilidades capaces de llevarlo a establecer ese conocimiento con mayor calidad, con mayor fijación y con mayor oportunidad de que ellos mismos puedan llegar a transmitirlos en un momento dado. Sin embargo, Hevia Bernal, también en el 2008, él dice que la pedagogía es la ciencia como tal, que va a usar métodos científicos como el caso de la observación y la experimentación. Al tener estos conceptos propios del método científico, él asegura y dice que realmente la pedagogía puede ser considerada plenamente como una ciencia, pues aplica el método científico para llevar a cabo la planeación de esos conocimientos que deben ser transmitidos de la mejor manera. Pérez, Ley y Torres en 2009 dice que la ciencia radica su objeto de estudio en un campo de acción específico, es decir, que se tiene que transmitir un punto del conocimiento con métodos específicos propios de enseñar ese conocimiento, con leyes, con regularidades que caracterizan y que van a sustentar dentro de la ciencia de la educación un buen plan, un buen proyecto, una buena habilidad para que ese conocimiento sea realmente transmitido de la mejor manera. Sin embargo, Medina, también en el 2009,
nos dice que se va a definir esta teoría de la pedagogía como una disciplina que comprende y va a buscar la explicación en una mejora permanente de la educación, de esos hechos educativos que tienen que implicar la transformación no solamente en el ámbito del conocimiento, sino también en el ámbito ético, en esa axiología de las instituciones formativas en la cual el educando aprende, en el cual se transmiten esos conocimientos propios a las diferentes generaciones. Para 2011, Campos, uno de los pioneros en esta parte de la epistemología aplicada a la pedagogía, nos dice que va a considerar una influencia que ha ejercitado muchas de las disciplinas, han hecho que el aporte de esa pedagogía a la educación parezca ser menor de lo real, es decir, que no se le da el peso que realmente tiene esta pedagogía, y que dado este tipo de situaciones, pues obviamente muchos de los profesionistas quienes ejercen el ámbito educativo, quienes están frente al grupo, tienen que tener esa formación pedagógica de tal manera que logren restablecer esos términos, condiciones, aplicaciones, técnicas, proyectos que permitan entonces transmitir ese conocimiento de la mejor manera. Ese es el ámbito principal de la pedagogía, por lo cual, dado todos estos conceptos epistemológicos basados a la aplicación pedagógica, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Decimos que la epistemología, sin lugar a duda, es una ciencia basada en el método científico, el cual va a analizar, a resolver problemas propios del área educativa, pudiendo ser integral e interdisciplinaria, es decir, capaz de resolver en diferentes áreas del ámbito educativo esas problemáticas que se vayan presentando a nivel de proceso de enseñanza-aprendizaje. La epistemología pedagógica nos va a estudiar esa complejidad de la pedagogía mediante la deducción y la prospección, es decir, poco a poco se va obteniendo el conocimiento, como se manifiesta en una forma diagnóstica hasta llegar al corte inductivo, empírico y observacional. Dado estos puntos, entonces nos apoya que la pedagogía epistemológica sigue siendo una ciencia la cual tiene su punto aplicativo en las diferentes áreas del ámbito educativo. La pedagogía hoy en día está en posibilidad de atender gran cantidad de acontecimientos educativos que se suscitan en la época actual, es decir, todas las necesidades educativas que vamos teniendo se van deduciendo, implementando, resolviendo a través de este tipo de conceptos. Muchos de los profesionales, como decíamos anteriormente, tienen que prepararse en el ámbito pedagógico. ¿Para qué? Para llegar a resolver esa problemática, para llegar al que el alumno obtenga el conocimiento de manera intacta, de tal manera que pueda tener una fijación propia a través de un método científico, a través de una aplicación de todo este tipo de conocimientos. Eso es en realidad la epistemología epidemiológica, pedagogía epistemológica, la cual nos compete en este módulo a tratar.